Mis amados, bendiciones. Bueno, estamos en un tiempo glorioso de la fe y de las cosas que el Señor Jesucristo va a hacer con su Santo Espíritu, porque estamos en la vía hacia el tiempo del fin. ¿Cuánto falta? Nadie lo sabe, pero sé que desde aquí hasta el final la iglesia va a ser pasada por una zaranda tenaz para que se pueda ver y esperar lo que el Señor anunció que iba a pasar y lo que la expectativa de nuestro Señor por venir por esa iglesia en la forma que Él lo anunció. Yo soy como profeta un fiel creyente y confiado de que las cosas que están escritas van a pasar. Así tú las creas o no las creas, las obedezcas o las desobedezcas. Eso no dejará de que Dios deje de ser Dios ni que las palabras que Él diga no se cumplan. Entonces, a preguntas a lo que Dios puso en mi corazón el programa pasado, de que veía como muchas iglesias grandes iban a caer, y lo vengo anunciando desde febrero o marzo, ya, y no es que mi deseo es que se caigan, sino que simplemente las iglesias de hoy en día son como las iglesias, como lo habla, como le enseñó el Espíritu al apóstol Juan, muy parecida a la iglesia de Pérgamo. Son solamente negocios. Ya perdieron su fin, su ruta de hacer lo que debe de hacer una congregación para convertirse en un negocio. Y de eso le fue revelado de la iglesia de Pérgamo al apóstol Juan. Porque ese es el modelo de las grandes congregaciones hoy. Pero no es esa la congregación o la iglesia por la que el Señor viene. Que así como hablamos en capítulos anteriores, la iglesia por la que Él viene está plasmada en Efesios 5:27. O sea, si nosotros somos fieles a ver la palabra, no solo oírla, verla, nosotros vamos a interpretar el tiempo. Y de eso se trata la escritura y la vida. La escritura leída de manera inteligente, razonial, razonalmente, perdón, eh, no te llevará a una conclusión verdadera. Pero si el Espíritu te revela las cosas que están escritas sin perder el conjunto de las palabras que Dios anuncia, sin salirse de ellas, pues te enseñará los tiempos. Porque Efesios 5:27, el Señor habla que Él viene a fin de presentarse a sí mismo en la iglesia en toda su gloria. Y cuando estamos hablando de una iglesia en toda su gloria, estamos hablando del corazón que tenía la iglesia en un principio. Si tú lees Hechos 2 y hasta Hechos 5 o 6, se va a enseñar la fuerza de gloria y de fidelidad y permanencia del evangelismo por ganar las almas, de que lo más importante en el mensaje era el mensajero, con lo que te he venido diciendo, la exposición permanente de Jesucristo y su Santo Espíritu como la salvación para todas las cosas, no solamente para la vida eterna. Entonces, si Él viene a buscar una iglesia en toda su gloria, ya hablamos en capítulos anteriores, es que no tenga mancha, que no tenga pecado, ni arruga. Ya hablamos que cuando el vestido está arrugado es la falta de atención en una persona, en, en ver que está todo mordido, arrugado y así quiere salir, o sea, a la calle, descuidadamente, sin atención. Pero en este caso es falta de atención a su palabra, porque nos enseñamos a que todo lo que nos dicen decimos amén, sin investigar las cosas, sin profundizarlas, sin darnos cuenta. Entonces nos dejamos adoctrinar sin pasar por el filtro de la cruz, de la resurrección, del espíritu, de la palabra. ¿Ya? Y el Señor dice que no tenga ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
Y cuando estamos hablando de inmaculada, no es que la iglesia tenga todos los miembros ángeles y una aureola en la cabeza, simplemente la palabra inmaculada quiere decir ese excelente estado de conservación en la fe, pero una fe que funcione, una fe que dependa de los ojos y de la vista de Dios, de la mano de Dios, del corazón de Dios, ¿ya? Que no esté practicando pecados, sino obedeciendo su palabra. Y tengo que hacer esta aclaración por preguntas que me hicieron a lo que dije al inicio del programa anterior. Ya dice Juan en Apocalipsis, refiriéndose a este tema, estamos hablando de fe, pero este es un paréntesis. Esta es una pequeña introducción a la introducción del tema. Pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Balaam es aquel profeta que el rey de los moabitas quiso comprar para que maldijera el pueblo que era bendito. Y la posición de él debió haber sido solamente obedecer a Dios, no ir detrás del rey por 4 oportunidades y haciéndole crear altares y cosas y holocaustos. Si Dios no lo detiene, ese fue el famoso profeta que no entendía la voz de Dios y la burra se volvió profeta y él se volvió burro. El ángel le dijo, mira, no te he matado porque la burra se ha movido por un lado distinto. Ya, entonces, gente que solamente busca la oportunidad de enriquecimiento, del dinero. Por eso son iglesias que se han vuelto negocios. Ya perdieron su fin por el que empezaron en un principio, tal vez. Y entonces ahora solamente esos, como tener una empresa, publicitarla de mercadeo, mirar cómo alcanzar metas financieras, y eso es todo lo que se vale ahí, ¿ya? Y a cambio, pues te dan una palabra en donde te motiven permanentemente a tener bienes materiales porque es lo que va mucho con lo que ellos tienen, ¿ya? Entonces se practica una fe muy diferente, ¿ya? Entonces, los que mantienen la doctrina de Balaam, iglesias como empresas o negocios lucrativos donde se vende el evangelio o se acomoda la bendición a los que aportan más dinero. Que enseñaban al rey de los moabitas, ¿ya? O sea, ellos enseñándole al profeta cómo cambiar las cosas de Dios a cambio de dinero. El rey de los moabitas era Bala, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Pero también sigue reclamando el Señor ahí. Así tú también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y esta es una palabra griega compuesta de 2 partes. La primera parte es Nico, que es dominio o conquista sobre otros, sobre otras personas. Y Laos, que es la gente común sin preparación. ¿Ya? O sea, no hay manera de que tú puedas ser sacado de la verdadera fe si tú no le dices a todo amén, sino que abres tú las escrituras y chequeas lo que te están enseñando. Si tú estás mirando, investigando, el Espíritu Santo te va a mostrar la sabiduría de Dios. ¿Ya? Entonces, esta es gente que sigue ciegamente a un líder, hasta el punto tal de que llegan momentos, como lo he visto en tantísimas partes, ya se ama más a la cabeza de la iglesia que al mismo Señor. Se le prestan más servicios a la cabeza de la iglesia que al Señor. Se le dan muchas más ofrendas y regalos a la cabeza de la iglesia que al prójimo, que es como dárselo a él. ¿Ya? Entonces, dice, refiriéndose a la doctrina de los nicolaitas, esta es una doctrina que consiste en jerarquizar la iglesia, destruyendo el orden vertical entre Dios, Jesucristo y su Espíritu Santo y el hombre. O el hombre para ir a Dios por intermedio de Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿ya? A cambio de hacer que la gente, como habla Efesios 4:11, sean madurados en una fe correcta, ¿cierto? Ellos crean un sistema piramidal.
¿ya? Que lo que hace es que permite que ellos mismos se cacheteen y se aplaudan allá arriba en toda la cúspide. Se agradan entre ellos allá en la cúspide, en la punta de la pirámide. Y toda la membresía estará sujeta a los diferentes poderes de la jerarquía establecida. Así todo el pueblo queda sujeto, no al Señor, sino a las doctrinas que se enseñan desde la cabeza y sus súbditos. ¿Ya? Y no se quedan sujetos a las cabezas de mando y a la voluntad de la máxima cabeza. Y el que no se sujeta será expulsado de la pirámide porque parece que no gusta, que no calza. No es que no gusta ni calzas porque eres oveja y no cabas entre todas esas hienas. ¿Ya? Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, esta introducción pequeña es para aclarar la pregunta que se me hizo, cómo yo hablaba de que venían tiempos en que las megas iglesias iban a tener grandes problemas de ruptura. Claro, la escritura me enseña que en donde ya el Señor no es lo importante, sino que las finanzas, el dinero, ya la vida opulenta, ya. No, si el narcotraficante en el mundo puede vivir bien, ¿por qué yo no puedo vivir mejor? ¿Ya? O sea, ese tipo de doctrinas que han llevado a la gente a ser muy egoísta y a pensar solamente en los bienes materiales, es lo que está formando la mayoría de las megas iglesias hoy. Entonces, este tiempo está en la escritura. Yo no he apuntado nada que no esté ahí. Simplemente te doy la interpretación de las palabras y tú lo puedes hacer por ti mismo. Ahora con todo lo que puedes buscar en internet te puedes dar cuenta de todo esto. ¿Ya? Esto es, léete el capítulo 2, la iglesia de Pérgamo, y desbarata todas las palabras que hay para que te des cuenta. ¿Ya? Eso es lo que está por venir. Me preguntaron de dónde pensaba yo que estaba esto. Bueno, esto está ahí escrito, porque Él no viene por una iglesia manchada y arrugada. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Y ya te di ahí la explicación y en el capítulos anteriores también te la había dado. Pero hablemos de lo que el Señor quiere que yo hable. Porque no estoy para juzgar, sino para anunciar como profeta el tiempo por venir. Y tú puedes mirar en las escrituras si estamos hablando de tiempos por venir o me las estoy inventando. Las escrituras están ahí para respaldarme o para desmentirme. Estamos hablando sobre la fe. Y ya hablamos de lo que conceptualmente es la fe. Ahora estamos hablando de cómo opera la fe. ¿Ya? Y ya miramos cómo es importante creer no en una palabra solamente, sino de creer que el Dios Todopoderoso vive dentro de nosotros, que fue lo que expresamos en el capítulo anterior. David expresaba a sus hermanos, al rey, ¿ya? Y cómo él estaba apasionado por darse cuenta de que el Dios Todopoderoso vivía dentro de él. Entonces, el principio de la fe debe empezar cuando somos conscientes y lo podemos vivir, que el Dios Todopoderoso está por nosotros y dentro de nosotros. Y este es un punto muy importante porque, miren, es muy fácil comenzar a hablar sobre una promesa. Y usted se la puede aprender hasta en memoria. Pero usted está colocando la fe sobre la fe. A lo mejor nunca ha escuchado este término, pero yo lo uso mucho. Tener la fe sobre la fe es confiar sobre algo que anuncia fe. La fe no es así. La fe es tomar una palabra que anuncia fe, pero poner esa fe en el que lo puede hacer, que es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, esa diferencia en donde ponemos la fe es importante, porque cuando usted no sabe quién vive dentro de usted, usted pone la fe en su confianza. Yo le llamo poner la fe sobre fe.
Ya no, la fe es sobre Dios, que es el que puede hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que el Dios Todopoderoso está por nosotros y dentro de nosotros, es saber que el Yahweh, o como aparece el nombre en la Biblia, la mayoría de las Biblias, Jehová, el yo soy, el absoluto en fidelidad está conmigo y aunque yo falle, Él no me fallará. Entonces, el poder saber quién vive dentro de ti es lo que hace que la creencia que tú tienes tome cuerpo. Porque eso fue lo que hizo David cuando fue y se dio cuenta lo que Goliat estaba desafiando al pueblo. Él sabía que dentro de él portaba al Yahweh, al Dios Todopoderoso, al Shaddai, al que es gran. Estoy nombrando nombres de lo que representa Dios en autoridad, en poder y en soberanía, ¿ya? Que Él es grandemente poderoso en la abundancia, el Dios que me tiene contra su pecho materno, que no me separará de Él, que Él me defenderá y me cuidará como una madre a un hijo de pecho, ¿ya? Entonces, cuando tú estás dándote cuenta de qué Dios estamos hablando, el que es poderosamente creador en milagros, el que me sostendrá bajo su poder de mando, y si vivo bajo el principio de que soy su posesión, que me valora tanto, que murió por mí para redimirme de la esclavitud del pecado y colocarme en el reino de su gracia, caminamos con ventaja, con fuerza. O sea, no sé si en algún momento te has imaginado, pensado, reflexionado y has mirado todo a tu alrededor que no ha hecho el hombre, las cosas que ha hecho Dios. Y tú puedes ver que el Dios que hizo ese mar, que hizo esa montaña, que hizo ese lago, que hizo esos animales, que hizo tantos seres humanos, esa persona que hizo todo eso está dentro de ti para hacerte bien. Que Él lo que desea es que pongas tu confianza, tu fe en que el poderoso para hacer todo está dentro de ti. Entonces, esta contemplación de que yo soy la casa donde Dios vive, eso es muy poderoso, porque te empodera de fuerza y harás que camines confiado, ¿ya? Que en cuanto tú no puedas luchar por lo que estás haciendo, Él va a luchar por ti. Que si te da fuerza para hacerlo, es la fuerza de Dios en tu vida. Que si te guía para hacer las cosas, es la voz de Dios, ¿ya? Esta es la actitud que debemos de tener siempre. Saber en quién estamos y quién está con nosotros. Si el Dios Todopoderoso habita conmigo, ¿por qué yo no puedo llegar a mirar esto? ¿Por qué no alcanzo a vivir esta virtud de Dios dada a nosotros, sus hijos? Por falta de identidad. Sí, es un gran problema en la fe. Nosotros oímos palabras y promesas y pensamos que son nuestras y nos apropiamos. Pero pensamos que nosotros la vamos a hacer. No, si es de fe, es para fe. Y solamente el Señor la puede hacer. ¿Ya? Entonces, como también hay una parte en mi credo, en mi creencia de esa palabra, de esa promesa, cuando yo empiezo a caminar con esa promesa, por lo que ella dice, por esa palabra, ¿ya? Entonces es porque ya mi intelecto, todo mi culto racional, mi conciencia, ya está viva, hablándome permanentemente. Lo puedo sentir dentro de mi ser, que yo soy la casa en donde Dios vive. Cuando yo puedo estar pendiente y gozoso de esto, entonces ya toda mi mente está girando alrededor de que la palabra de fe que escuché, que o leí, o que me dijeron, ya es mía y se va a hacer. Tienes que estar tan seguro
para poder caminar hacia ella, que el Dios Todopoderoso, el que te suplirá, el que peleará por ti, el que te cuidará, el que te hablará detrás del oído para que sepas por dónde ir, está dentro de ti. Ese es el primer punto fallido en nuestra fe. Caminar en nuestras fuerzas. Sí, es poner fe en fe. No, la fe es para ponerla en Dios. Porque la fe puesta en Dios es la que trae resultados. Pero como no tenemos esa identidad, profeta, ¿y cómo hago yo para lograr eso? Gracias por levantar las manos. Ahí los vi a todos. La única manera es como cuando aprendiste a leer o a hablar, que tus padres te iban diciendo, cama, diga cama, tetero. Sí, esa repetición permanente dentro de tu culto racional, llega un momento que tu conciencia, conscientemente en el presente, sabe que el Dios Todopoderoso habita dentro de ti. Entonces ya las palabras de fe no van a ser fe en fe. No, ahora las palabras de fe son fuerza en la mano de Dios. Porque de eso se trata. Cuando Efesios 4:11 habla de que llevemos a todos nuestros hermanos a la perfección de la fe, es llevarlos a depender de Dios, a llevarlos a depender de la guianza del Espíritu, a llevarlos a depender de que el Señor Jesucristo sigue haciendo la obra hoy, pero que necesita, como hablamos de estos días en esas dos barcas y las dos tormentas aquellas, que tus ojos estén puestos en el que puede hacer calmar la tormenta, en el que puede crear el milagro, el que puede sanarte, el que puede cambiar la situación en que tú estés hoy. No importa lo que estés pasando, si tus ojos están puestos en el Señor Jesús y tú sabes que Él vive dentro de ti. Tú tienes que saber que nuestro Dios Todopoderoso vive dentro de ti y dentro de mí. Que tú no caminas solo, que tú no peleas solo, que tú no te enfrentas solo, que no es con tu fuerza, es con la fuerza de Él y su Santo Espíritu. Cuando todo tu culto racional comienza a acoplarse de pensamiento, de idea, de imaginación, de oído, de discernimiento, de palabra, que Dios camina contigo, que donde pones el pie, Dios pone también el pie contigo. Así que ten cuidado donde pisas, a dónde te metes, por dónde caminas. Por eso el lavacro en el templo de Moisés y después en los otros templos que hicieron, simbolizaba en que la persona, nadie le lavaba las manos ni los pies. Antes de ir al lugar de servicio al Señor, en el lugar santo, ellos mismos cogían un jarro y se lavaban las manos y los pies, en simbolismo de por dónde habían andado y qué habían hecho. ¿Por qué? Porque las personas, todas en general, incluidos nosotros los hijos, somos muy dados a pensar que todo lo hacemos muy bien. Pero resulta que nosotros no somos conscientes de que nuestras vestiduras están a toda hora manchadas. A lo mejor ya no matamos, no hacemos droga, no adulteramos, no fornicamos. Bueno, a lo mejor algunos todavía calumnian, son bochincheros y cosas de esas. Pero hay otro tipo de faltas. El egoísmo, el orgullo, la prepotencia, el buscar el nombre, el poder, el tener a otros debajo de unos que te hace sentir bien. Todas esas cosas son manchas en nuestras vestiduras. Nosotros tenemos que amar al prójimo como a Dios mismo y para eso hay que servirle. Entonces, lo más importante del servicio es saber que tú lo llevas a Él para que Él pueda hacer la obra. Jesús es el que hace la obra. Cuando el cojo se levantó en aquella puerta que Pedro y Juan iban,
Ellos mismos dijeron, no fuimos nosotros, es el Señor que lo ha hecho. O sea, ellos estaban bien afincados en que Dios estaba con ellos. Entonces, cuando nosotros podemos mantener ese estilo de pensamiento permanentemente, no importa que ayer no haya pasado nada, pero el Dios que abre puertas y cierra puertas está conmigo. No importa que no haya podido ayer ganado lo suficiente para llevar a mi casa, pero el Dios que suple, el Dios que provee está dentro de mí. ¿Ya? Y cuando nosotros aprendemos a que ese Dios vive dentro de nosotros, te vas a acordar de algo. Apúntalo si quieres, porque te vas a acordar de esto siempre. Si te acordar de esto siempre, de todo lo que yo hablo, yo tendría delante de mi Señor una perlita. Sí, sirve primero a Dios siempre. Que tu necesidad, la respuesta la tiene Él. Lo más poderoso es servir al Dios que está dentro de ti. ¿Y qué es lo que ese Dios desea? Cuando tú entiendes que Él vive dentro de ti, tú lo que tienes es que irte hacia adentro, hablar con Él. Ya, ese altar tiene que estar encendido siempre. Esa búsqueda tiene que ser siempre, hasta en los detalles más mínimos. Una búsqueda implacable de la voz de Dios, de ser, que Él nos muestre las cosas, que Él nos hable, no tener esa prisa por hacer cosas, porque esa prisa por hacer cosas de nuestra fuerza es la que ha llevado a la iglesia a ese sistema piramidal, en donde todos comienzan a trabajar para una sola cabeza y a lo último se olvidan hasta que es al Señor que están sirviendo, con tal de agradar a su cabeza. Y la cabeza se siente feliz porque ahora él vive en la opulencia que nunca tuvo. Entonces Dios viene a zarandear todo eso. Porque yo creo cada palabra que está escrita en la Biblia. Y más si salió de la boca de mi Señor Jesús. O si por la boca de Él, en la boca del Espíritu. Porque el Espíritu Santo era el que le traía a Jesús las palabras y los hechos. Los apóstoles comienzan a narrar las cosas. Y la escritura se hizo para estudiarla, para pedirle al Espíritu Santo claridad, revelación de lo que yo no entiendo. No que me vaya a revelar cosas distintas, no. Es que están veladas para mí por la falta de vida con el Espíritu Santo y mi Señor. Cuando yo estoy bien engaranado con la vida del Espíritu y la palabra. Porque para mí la palabra es muy importante y los que me conocen lo saben, ¿ya? Pero más importante que la palabra es el mensajero. Entonces, si yo primero le doy servicio al mensajero, puedo leer el mensaje. Porque ¿quién te entrega el mensaje? El mensajero. Pero si yo quiero coger el mensaje sin encontrarme con el mensajero, va a ser muy difícil. O sea, el empoderamiento de la falta de identidad en Dios, que es la que David mostró en el capítulo anterior que estuvimos hablando, cómo él podía hablarle al rey. El mismo Señor que me dio la fuerza para vencer al oso y al león y abrir las quijadas, y bueno, hablamos en el capítulo anterior sobre eso. Ese mismo Dios que me ayudó en eso, que vive en mí, ese mismo es el que va a destrozar a este incircunciso. O sea, no era en su fuerza, no era la pasión de las escrituras que él conocía, no, era la vida que él de intimidad tenía con Dios. Tanto que en una oportunidad le dijo, Señor, lo que tú quieras, pero no me quites tu espíritu de mí. O sea, ¿qué, qué vida tenía este chico con el Espíritu Santo? ¿Ya? Es impresionante porque
Lo podemos ver en el Señor y cualquiera me dirá, no, pero es que el Señor era Dios. Sí, pero aunque se manifestó como hombre, se portó como hombre y enseñó que como hombre se podía, tenemos a David muchísimo tiempo antes, dependiente completamente de la vida con Dios. Ese es el primer principio para empoderarnos y tener la identidad y ya no estar eh, en esas alegorías, en esa retajila de palabras. Cuando tú colocas a una persona a orar o varias personas orando, por poco te leen la Biblia, ¿ya? Pero vaya usted a mirar si lo que están hablando sucede en sus vidas. Va a ver la diferencia, porque saben mucha Biblia, pero no están empoderados. ¿Por qué? Porque el empoderamiento solamente viene cuando lo tienes dentro de ti conscientemente. No hay quien venda unción y entregue unción. Eso que cúbrete con mi manto apostólico, profético, pastoral. No, olvídate de eso. Lo único que sirve es el manto de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Él les dijo a ellos, no se atrevan ni a testificar de mí hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Dios sobre ustedes, ya cubiertos de Dios. Esto es algo que tenemos que trabajar como cuerpo de Cristo, tener la identidad de que ya tú no eres ni María, ni Pepito, ni Jaimito, ni Ricardito, ni Teresita. No, 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 no. Ese es el nombre con que te conocen aquí en la tierra tus familiares y tus amigos. Tú eres el Hijo de Dios. Y dentro de ti portas al Dios Todopoderoso, grande en misericordia, en abundancia, ya en sanidad, en provisión, pero también en santidad, para que no tengamos vestidos manchados ni arrugados. Dejemos de practicar los pecados que nos manchan nuestras vestiduras. Reflexiona sobre cosas que tú sabes que están mal, ¿ya? Y ponle mucha atención a la palabra porque es como te vistes con ella, ¿ya? A ver si ya el Señor no nos ve con manchas y arrugas, porque las arrugas en el vestido es la falta de atención para salir vestidos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. La palabra del Señor tiene que ser nuestro norte. Y aún siendo la palabra tan importante, primero viene el mensajero que la entrega. Sirvamos al mensajero para que Él nos sirva una palabra revelada por el Espíritu, una palabra que nos ensanche de las cosas de Dios. ¿Vienen tiempos complicados? Sí. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí. ¿El mundo será peor? Sí. Pero también dice que el mundo en este tiempo verá la gloria de Dios en sus hijos y que la gracia del Señor sobrepasará al pecado. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia gloriosa por la que el Señor viene. Por eso es que me doy cuenta que todos estos ministerios que no son sino empresas, sí, o sea que no les va a gustar. Sí, dejaron de ser congregaciones para el Señor para ser empresas que producen dinero. ¿Les duele? Lo siento. Tenemos que abrir los ojos para seguir una fe verdadera, una fe con resultados, una fe que se apegue a la Escritura. Y por eso David se sentía tan empoderado cuando le hablaba al rey y cómo iba a vencer a Goliat. Pero por toda esta introducción no pude entrar en la segunda parte de lo que de David estamos hablando, que es qué motivó a David para hacer ese enfrentamiento con Goliat y cómo este muchacho pudo mirar dentro de sí lo que Dios podía hacer. Pero te lo garantizo que no lo vamos a perder el lunes. Mis amados, deseo que mi Señor Jesucristo les revele,
porque no es que haya una palabra nueva ni un evangelio nuevo, sino que podamos ver las cosas escritas no como las queremos oír, sino como Dios las quiere decir. Hay una diferencia en eso. Si tú quieres tener una vida del Espíritu y de Cristo, tienes que permitirle a Dios que quite muchas cosas que hemos acumulado en nuestro culto racional, aprendidas, y a lo mejor con hombres con buenas intenciones en aquel momento nos la enseñaron, pero que a la luz de las escrituras hoy, los tiempos que estamos viviendo, hay que sacar cosas que no sirven, que no funcionan, que no están de acuerdo con las palabras escritas para el tiempo que estamos viviendo y para el que falta por vivir. Tenemos que sembrarle a nuestras generaciones no solamente un temor reverente a nuestro Dios, sino la seguridad y la firmeza de que la fe nuestra está anclada no solo en palabras, sino es en esa vida de intimidad con alguien que vive dentro de nosotros y que Él tiene los mejores planes de vida, las mejores esperanzas. Eso no quiere decir que no pasemos por dificultades, tribulaciones o procesos. Eso quiere decir que a pesar de todo eso, vamos a vencer. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo, porque Él fue el que construyó la fe, el que enseñó cómo vivir en ella, cómo hablar de ella y cómo moverse viendo en ella. Y si Él la probó y dijo que era buena, como Pablo lo enseña en Hebreos 12, nos tiene que funcionar, Señor. Señor, que nuestro corazón no vaya por las cosas triviales de este mundo, deseando alcanzar todos los deseos de los ojos, el gusto de la boca, de la carne, de otros deseos carnales que tenemos, y no que no sea normal que los tengamos. ¿Quién no quiere vivir mejor cada día? Sino que hay que escoger entre vivir mejor lejos de Dios o vivir de la mano de Dios que nos hará vivir bien. Porque no es cuántas cosas tú tienes que te hará feliz, es ser feliz con lo que tú tienes. Mis amados, no pensé que la introducción de esto me iba a tomar todo mi tiempo, pero los espero el lunes para hablar del segundo punto de la fe operacional. La primera era creer, y para creer tenemos que estar seguros de no creer solamente de pensamiento, sino creer que el Dios que está dentro de nosotros es poderoso para hacer lo que estamos creyendo. Y lo segundo es la motivación, o sea, ¿por qué estamos motivados? ¿Qué nos motiva a movernos en fe? Porque es muy diferente conocer de fe a moverse en fe. Espíritu Santo, abre las escrituras a mis hermanos, que investiguen, que me cuestionen, que me pregunten. Si acaso fallo en algo, Señor, enmiéndame. O envíame a uno de ellos con una palabra que me diga que estoy errado. Pero si estoy correcto, Señor, siembra estas palabras en sus corazones. Siémbralas para que ellos las siembren a sus hijos, a sus nietos y a sus familiares. Que no es lo mismo conocer de fe que moverse en fe. Mis amados, bendiciones. Que mi Señor los abunde en su gracia. Y nos vemos el lunes próximo. Amén.